Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía a todas las personas que nos escuchan en este segmento de todos los miércoles en Buen Provecho, segmento que se llama Monitor de Derechos Humanos. Hoy tenemos el inmenso placer de presentar a un buen amigo, a una persona muy estimada, muy querida y muy admirada, quien es abogado y defensor de derechos humanos de Provea, uno de los pilares de los derechos humanos, el doctor Marino Alvarado. ¿Cómo estás, Marino? Bienvenido. Bueno, muy bien, y con esa introducción musical que tiene el programa muy movida, muy buena. Bueno, un saludo a todos nuestros escuchas. Magnífico. Fíjate que este es un programa que tiene ya cierto tiempo dentro de este segmento, ¿no? Que por supuesto es muy conocido, Buen Provecho, que lo dirige Jaime Nestares, lo produce Wilix Arcaya y también Carla Sons. En los controles está César Arteaga y bueno, lo conduzco yo humildemente pues en esta oportunidad de promover los derechos humanos. Este programa se puede ver directamente en rcr.tv, en Periscope, y nos consiguen también en RCR 750. Y el Twitter de la emisora es RCR750, @ por supuesto, y DH Monitor, que es, digamos, lo que nos identifica. Entonces, bueno, bienvenido, Marino, de verdad. Gracias, muy contento de que estés aquí con nosotros, ¿no? Hoy pensamos en hablar de la emergencia humanitaria compleja y un poco la noticia que acaba de salir acerca de la crisis en materia de alimentación para la familia venezolana. ¿Qué nos puedes decir de estos dos grandes temas? Sí, bueno, en primer lugar, se publicó hace pocos días una investigación que hizo el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Sí. Una investigación realizada con autorización del gobierno venezolano, hay que decirlo. Uh-huh. Este Programa Mundial de Alimentos es, digamos, una de las organizaciones más serias y responsables en el análisis del problema alimentario en cualquier parte del mundo en esta oportunidad. Y sí hicieron una investigación en Venezuela y determinaron, escúchese bien, que 1 de cada 3 venezolanos pasa hambre. De esos hay 2 millones, no es cualquier cifra, 2 millones que están pasando extremadamente hambre en el país. Pero además hay 7 millones, para un total de 9, que están en una situación bastante crítica en términos de alimentación. Lo que viene a confirmar este informe, que como digo no lo hizo una organización de las que el gobierno llama escuálida, proimperialista, etcétera, etcétera, con esos calificativos, sino una instancia, un programa de Naciones Unidas. Con su consentimiento, además. Con su consentimiento, viene a confirmar lo que venimos denunciando e informando varias organizaciones de derechos humanos desde hace unos cuantos años, de que la situación alimentaria en el país está bastante grave. Nosotros el año pasado empezamos a monitorear, desafortunadamente no pudimos avanzar mucho en el estudio por razones operativas, pero empezamos a estudiar y analizar las muertes de niños por desnutrición. Y era alarmante la cantidad de niños
que reportaban los hospitales morían por desnutrición en el país. Y estamos hablando de la población infantil, pero no solamente se mueren de hambre las personas, digamos los niños, también personas adultas. La tercera edad, imagino, más frágil. El informe, por ejemplo, dice que millones de venezolanos y venezolanas están comiendo menos para poder garantizarse sus 3 comidas diarias. Es decir, desayuno, almuerzo y cena, es cierto que lo hacen un grupo importante de familias, pero comen muy poco para poder alargar los alimentos. Disminuyen la ración, en otras palabras. Disminuyen la ración. Además, no solamente se come menos, se come también peor, muy mal, de sí. menor calidad. Lo dice también el informe. Porque, bueno, la hiperinflación que tenemos en Venezuela ha pulverizado los salarios de quien gana en bolívares, que es la mayoría de la población, pero además, si solamente tomamos en cuenta cifras del gobierno, cifras oficiales que no son cifras confiables, el propio gobierno establece que hay 1 millón de desempleados en Venezuela. Entonces, imagínense 1 millón de personas desempleadas en un país con hiperinflación, o sea, con una inflación enorme, la más alta que tiene cualquier país en el mundo. Bueno, el hambre es la consecuencia directa. Desempleados y con precios que aumentan prácticamente día a día, la consecuencia es que no solamente ese 1 millón de desempleados pasan hambre, sino también su familia. Si tomamos en cuenta que el salario que gana un trabajador generalmente, y lo dice la propia Ley Orgánica del Trabajo, es para satisfacer al trabajador y su familia. Bueno, una persona que es desempleada, 1 millón de desempleados en Venezuela, significa que no solamente esa persona que está desempleada, sino sus familiares están pasando una situación muy, muy, muy difícil. El promedio de un grupo familiar es de 4 a 5 personas. Sí, de acuerdo a la estadística del Instituto Nacional de Entonces, Estadística. la irradiación de un desempleado en edad productiva significa que son 5 en total. Estamos hablando entonces de 5 millones de personas sin empleo. Claro, y con toda la seriedad Sí. del estudio que hizo el Programa Mundial de Alimentos, con seguridad es un subregistro, o sea, no alcanza a abarcar la dimensión del problema. Pero si a eso le agregamos, porque digamos el programa esencialmente analiza el tema alimentario, pero si a eso le agregamos las dificultades que tienen las familias con el servicio de agua, por ejemplo, nosotros hemos podido constatar... De agua potable, habla Sí, para tomar. sí. No estamos hablando del agua para Sí, pero, bañarse, por ejemplo, sino para tomar. nosotros hemos podido constatar, y otras instituciones como Fe Alegría, por ejemplo, cómo hay un importante ausentismo escolar Sí. vinculado directamente al tema del agua. Sí. O porque en las escuelas no hay agua, o porque en la zona donde viven los estudiantes, sobre todo en las zonas más pobres del país, no llega el agua durante 15, 20 días. A la madre le da pena mandar a sus niños porque no han podido lavar los uniformes. No han podido bañar al muchachito. No han igual de podido mal. bañar, no han podido cocinar porque no tienen agua. Sí. Pero además el problema del transporte público. Entonces, no solamente que la situación alimentaria está afectando a la familia venezolana, sino que el caos que hay en los servicios Sí. está haciendo que el sufrimiento de la familia venezolana se incremente cada día frente a una situación donde con un gobierno que pretende normalizar, entre comillas, un país, disfrazar realmente el hambre, así se titula un artículo de opinión que debe publicar un diario de circulación nacional el próximo jueves, mañana, que se llama Disfrazando el hambre. Un artículo tuyo. Sí, que tiene que ver con cómo ahora, precisamente en carnavales, salió este informe del Programa Mundial de Alimentos, mientras que el gobierno invirtió millones de dólares en aparentar una normalidad en el país. En que no propaganda, contratar abogados y comprar armas. Así es. ¿En dónde va a salir ese artículo? El diario El Universal. Del Universal Sí, Digital.
¿O en físico? Cada 15 días yo publico para el diario Magnífico, y el estar Universal, pendiente de eso. y se llama, el artículo de opinión se llama Disfrazando el hambre. Disfrazándola. Sí. Sí, bueno, un disfraz que en carnaval es muy alegórico además, ¿no? Así es. Hay dos cosas que me parece muy importante de lo que acabas de decir. Todo es importante, ¿no? Pero hay un tema que dices de la pulverización del salario. Pero yo creo que eso obedece también a un problema anterior. En el año 2008 se le quitaron 5 ceros al bolívar, en lo que se ha llamado el problema de pulverización de la moneda nacional. Es decir, ya había una altísima inflación, ahora es hiperinflación. Pero ya en ese momento, pues, había una hiperinflación unido también al problema de la falta de producción y al desempleo. Lo que pasa es que ahora se está viendo el bulto completo Lo que pasa y en es aquel que- momento se veía, digamos, como la raíz y ya era dramática. 5 ceros, quitarle a una moneda 5 ceros es algo pavoroso. Mira, nosotros estamos teniendo, hablando del Bolívar, estamos teniendo niños y niñas que están creciendo sin conocer la moneda venezolana. Correcto. Es decir, quienes estamos en Caracas, para no hablar del interior, incluso siendo adultos y estando en Caracas, Si no conocen al bolivita, no conocen al Bolívar. muchos no conocemos, ¿no? Muchos no conocemos el cono monetario venezolano porque Sí. no están circulando No está billetes. circulando, sí. Este es un país donde no circulan las monedas. Nadie te Entonces, las acepta, además. tenemos entonces niños y niñas en el país que van creciendo sin conocer cuál es la moneda venezolana. Sí, Y empiezan a correcto. conocer otra, empiezan a conocer en la frontera el peso colombiano, en la frontera con Brasil el real brasileño y en Caracas y en otras partes del centro del país el dólar. O sea, el dólar termina La siendo divisa, ahora le llaman divisa. Sí, no, Págueme en divisas. el dólar termina, tú vas a un mercado, cualquier mercado en Caracas, y ves que lo que está circulando es el dólar. Es decir, Eso es correcto. se dolarizó una parte de la economía, porque tampoco hay que hablar de una dolarización de la economía, en eso los economistas han advertido. Lo que tenemos es que por la vía de los hechos, ante la escasez de Bolívar y la pulverización del Bolívar, un gobierno que habla de soberanía, según los aspectos más importantes de Es la la moneda soberanía, nacional. es la moneda nacional, ¿no? Es el símbolo Entonces, de un exactamente, país. entonces un gobierno que tanto habla y tanto le gusta alardear de la soberanía, termina pulverizando uno de los símbolos de cualquier país, que es su moneda nacional. Sí, es parte de la identidad hasta allí. De hecho, bueno, la identidad de Simón Bolívar, lo que nos proporciona, pues el héroe histórico de la Así es. independencia, ¿no? Pero volviendo al tema social y la moneda. Claro que Eh, van unidos claro, lo hay económico otro con lo elemento, hay social. otro elemento. A veces, y en esto es importante, yo creo que los sindicalistas deberían ser mucho más activos y mostrar cómo se han pulverizado no solamente el salario, sino otros beneficios. Por ejemplo, la hiperinflación acabó con las cajas de ahorro, ¿no? Totalmente. Que era un beneficio que tenían Claro, un derecho fundamental. los trabajadores. Acabó con los seguros de hospitalización y maternidad. En estos días hablaba con una dirigente sindical que decía, bueno, el seguro de hospitalización que yo tengo son 200.000 bolívares. Eso no da ni para aplicar una inyección, ¿no? Bueno, y acabó con el seguro social, Y acabó con el que era la seguro otra social. Entonces, garantía general. tenemos una situación donde un gobierno que además se autodenomina obrero acabó con conquistas históricas del movimiento obrero. Es decir, este es un fueron gobierno, creadas en épocas este es un democráticas, gobierno que además. habla a favor de los pobres y lo Sí. que genera es mayor sufrimiento para los pobres. Prefiere invertir en armas que invertir en arreglar hospitales, mejorar la situación de las escuelas, que se autodenomina gobierno obrero y pulverizó las conquistas obreras, y que desafortunadamente no tiene ninguna voluntad para cambiar. Es decir, aquí la única posibilidad de rescatar esas conquistas de los trabajadores pasa por un cambio, digamos, estructural en la situación institucional y política del país. Estoy de acuerdo con que debe haber un cambio estructural porque no basta con cambiar personas. Hay una estructura legal paralela al Estado constitucional que es una dualidad monstruosa.
Son 300 y tantos decretos leyes, una cantidad ahora de decretos constituyentes que van absolutamente en contra del desarrollo constitucional, aparte de las sentencias que han ido modificando leyes y la propia Constitución, ¿no? Bueno, yo recuerdo, Fernando, que tú hiciste un trabajo nada más en el área penal hace unos cuantos años. En el 2003. En el 2003, de el enredo jurídico que había en Venezuela con cantidad de normas que se cruzan una y otras que se contradicen, incluso nada más en el área penal. Si hacemos un análisis de todo el aspecto jurídico, cómo está el país, además con una Asamblea Nacional Constituyente, con decretos que ni se publican, porque ahora es mucho más difícil el acceso a la información pública. Los ministerios tienen años que no publican su memoria y cuenta. La Defensoría no publica su informe, la Fiscalía no publica su informe. Ni en físico ni en digital. digital. No, ni nada. Incluso hay páginas web que tú tratas de consultar de algunos ministerios y ni siquiera funciona la página web del ministerio, que tú le puedas hacer seguimiento por la vía de las notas de prensa que las dicen. Sentencias, hay tribunales que no publican sus sentencias del año 2004. Bueno, algo muy bueno que ocurrió en algún momento y que tiene que ver con el trabajo que apoyó el Banco Mundial en Venezuela y tuvo que ver con la modernización del sistema de administración de justicia en Venezuela, es que tú tenías una página web del Tribunal Supremo de Justicia que estaba muy actualizada, muy buena. Yo creo que una de las mejores que había en América Latina. Es correcto. Estamos hablando de hace unos 10 años atrás. Fue pionera, atrás. eso es verdad, era un trabajo pionero. Hace unos 10 años atrás, quienes son abogados o abogadas y nos están escuchando saben que era así. Además podías consultar la sentencia de los tribunales en el interior del instancia, país. en cualquier parte, sí. Te facilitaba el trabajo, conocer la jurisprudencia. Ahora la propia jurisprudencia, ahora el Tribunal Supremo de Justicia se da el lujo de anunciar sentencias por nota de prensa que nunca publica. O por Twitter. ¿No? Es decir, la anuncia, pero cuando uno va a buscar la sentencia como tal, no hay forma de conseguirla. No sabe uno cuál fue la motivación, cuál fue la decisión fundamental, sobre qué base precisamente la motivación tomó una decisión, sino que la publican, sacan una nota de prensa y entonces la nota de prensa del Tribunal Supremo de Justicia se han transformado en las sentencias, ¿no? Con un problema adicional, porque ha habido cambios en la jurisprudencia de 180 grados. Así es. Un ejemplo famoso es el caso del delito de incumplimiento de amparo, que tradicionalmente durante décadas se mantuvo como un delito que debía ser procesado mediante el sistema acusatorio. Ahora lo debe procesar directamente el tribunal ofendido. Bueno. Pero así estamos. Entonces, es lamentable así estamos. porque hay que reconocer los avances que también ha habido, porque digamos no todo ha sido negativo, y dentro de esos avances hay que reconocer que en ese proceso de modernización del Poder Judicial se logró tener esa posibilidad de acceder, incluso de poder interponer amparos vía electrónica, ¿no? Sí. Pero si no puede acceder a la página web del Tribunal Supremo de Justicia, mucho menos para consultar una sentencia, mucho menos para poder interponer una acción. Lo bueno de eso es que todavía subyace una cantidad de avances que hay que rescatar, y lo que habría que hacer es, digamos, recomponer los errores, las desviaciones que ha habido, y volver un poco a pocos años atrás para recomponer un poco lo que es el Estado. Pero vamos a seguir en el siguiente segmento hablando del tema del hambre, del tema socioeconómico y del tema del agua, que me parece muy importante, para también hablar del tema de la violencia, los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales o sumarias, y todo ese tema que es tan dramático también. Muchísimas gracias. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope